Hola queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a un estudio más de la lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña un estudiante, el instructor bíblico de Fundación Las Delicias. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, gracias a Dios. Me alegra mucho, Samuel, escuchar eso y bueno, que hoy podemos compartir con nuestros hermanos este tema tan solemne, este tema tan interesante como es la hora de su juicio. Y bueno, para no irnos a más, ¿qué te parece si hacemos una palabra de oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe en este momento? Amén, Juan. Vamos a orar. Querido Señor, agradecemos por tu bondad, por la lección de la escuela sabática y por los mensajes y la información tan importante que está allí contenida para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, vivir a la luz de tu palabra y por favor ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón sincero y un corazón dispuesto a aprender y un corazón dispuesto a practicar. Pero todo no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos. Samuel, la hora de su juicio. Esta lección inicia con un versículo poderoso. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. ¿Lo tienes allí? Sí, claro, Juan. ¿Qué nos dice Samuel? Pues estos versículos en el libro de Romanos capítulo 13, que son el versículo principal de la escuela sabática, nos dicen: Y esto, conociendo el tiempo, ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras, las tinieblas, y vistámonos de las armas de luz. Es una exhortación y es un llamado. Pablo lo hacía en su tiempo, ¿no? Era la carta que dirigía a los romanos, pero trasciende la historia y llega a nosotros. El mensaje de Pablo es para su pueblo en el tiempo del fin, ¿no? Para su pueblo en vísperas de la segunda venida de Jesús. Conociendo el tiempo, esta frase, este versículo me hace pensar de que el pueblo de Dios debe conocer el tiempo. Y el pueblo adventista es un pueblo que se caracteriza por conocer la profecía bíblica. Por lo tanto, debemos conocer dónde inician los acontecimientos, dónde terminan, por qué inician en esa fecha, y si inician en esa fecha, la Biblia dónde lo dice. Debemos ser el pueblo del libro, ¿no? Debemos ser el pueblo de la palabra de Dios. Y Pablo dice, conociendo el tiempo, pero dice algo más, Samuel, y me gustaría que me dieras tu opinión, que ya es hora de despertarnos del sueño. Pues sí, mi pequeño comentario en cuanto a este versículo, yo creo que la Biblia es muy clara, ¿no? Y pues a medida del tiempo hemos entrado, creería yo, en un conformismo, ¿no? Podemos a veces caer en el error en el cual cometieron los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿no? Cuando ellos entraron en ese conformismo de cumplir al pie de la letra, precisamente exagerándose, pasándose a un extremo lo que era la religión realmente. Entonces, pues es una exhortación, como tú lo decías, a despertar del sueño y darnos cuenta de que si Él nos está dando este mensaje, que estamos en un error. Así es, hay un llamado a despertar, ¿no? Y la séptima iglesia, la Odisea, ¿no? Significa pueblo del juicio, la Odisea, ¿no? Para que recordemos, pero la característica de esta iglesia es que está dormida. Por eso este versículo en especial es para nosotros
como adventistas y como la séptima iglesia de las 7 que menciona el Apocalipsis. Debemos conocer el tiempo y debemos despertarnos del sueño que nos tiene hipnotizados, por decirlo de esta forma, y da una razón, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Jesús viene muy lejos. Bueno, ese es el argumento que siempre se da, ¿verdad? Pero dice el 12, la noche está avanzada y el día está por llegar. El día está por llegar. No me pregunto, ¿cuál día es el que está por llegar? ¿Será la venida de Jesús? Y esto es muy importante. Pero si le damos una aplicación a este versículo a nuestro tiempo, y sabiendo que el tiempo del juicio o que el juicio ha iniciado, y como lo vamos a desarrollar, inició en el año de 1844, también el juicio está pronto a culminar. Claro, el tiempo de gracia se acaba para la persona que se muere en nuestro tiempo, ¿no? Pero la Biblia también nos enseña que habrá un momento en que el juez, Miguel, se levantará y se acabará el juicio y se acabará la oportunidad de gracia para los seres humanos. Entonces, bueno, son 2 pequeños detalles que a nosotros nos ayudan y al pueblo adventista nos enseña que debemos realmente despertarnos ante la urgencia y ante el tiempo tan solemne en el que vivimos. Y bueno, Samuel, esta hermosa lección tiene un subtítulo y es la purificación del santuario. Hay un versículo en especial y a nosotros nos identifica y es Daniel 8:14. ¿Qué te parece si lo leemos? Dale. Y bueno, quiero que me des tu opinión acerca de este versículo. Vamos a desglosarlo un poco, pero la Biblia nos da este mensaje, ¿no?, cifrado y trasnochó un profeta, al profeta Daniel. ¿Qué nos dice, Samuel? Dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué opinas acerca de este versículo bíblico? Pues sí, Juan, esto fue pues aquel mensaje que se le dio al profeta Daniel, y como la misma Biblia lo dice, la lección nos lo está recalcando, fue un periodo de tiempo para Daniel en su tiempo, el cual tenía ese propósito de interpretar, ¿no? Mira que, bueno, se le dan al profeta Daniel visiones de reinos, visiones de cómo una nación pasa su hegemonía a otra nación, porque es lo que nos relata Daniel capítulo 8. Pero ya concluyendo esa parte de la visión y antes de que el ángel inicie su explicación a Daniel, ese versículo tiene 2 partes, ¿no? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces ya acá hay un periodo de tiempo. Pero luego me indica qué pasa después. Dice, y el santuario será purificado. Exactamente, el santuario será purificado. Ahí hay una parte de la lección de la purificación del santuario, así se titula, y me gusta mucho. Dice así, como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. Claro, porque cuando Jesús venga, viene a dar recompensa. ¿Y cómo será esa recompensa, Samuel? ¿Cómo será esa recompensa que el Señor dará tanto a los que son justos como a los que no son justos, si no hubo un juicio previo, no hubo un juicio antes, donde se dijo, bueno, ellos han aceptado la sangre de Jesús y estos no la han aceptado? ¿Cómo Jesús va a llegar en su segunda venida arbitrariamente va a decir,
bueno, ustedes venid benditos de mi Padre y ustedes no, pero él tiene que tener argumentos, por decirlo de esta forma, ¿no? Para decir, ustedes sí aceptaron mi sangre y ustedes no. Y ese es un juicio donde será examinado el caso de cada persona y se va a escribir al frente de esta persona aprobado o no aprobado. Sí, Juan, pues me parece muy bonito primeramente y pues muy justo, ¿no? Porque a pesar de que en este momento estamos analizando este tema de la hora del juicio, el cual va a suceder, es muy lindo, ¿por qué? Porque Él no nos deja vacíos en esta luz. Él propicia precisamente estos espacios, esos momentos, los cuales su pueblo puede estudiar y puede informarse en cuanto a lo que va a ser ese juicio y cómo se va a realizar. Entonces, nosotros podemos tener ese libre albedrío de poder escoger, ¿no? Ya nosotros teniendo la luz que tenemos, tomamos la decisión de seguirle. Y es muy bonito eso, ¿no? Así es. Y bueno, quiero hacerte una pregunta. Cuando abres la Biblia y la lees, ¿siempre comprendes todo lo que lees? Pues precisamente en el estudio que estamos haciendo de la clase de los instructores, estamos viendo hermenéutica, estamos viendo homilética, y pues son materias las cuales nos ayudan a comprender un poco más el estudiar de la Biblia correctamente. Pero pues claramente nosotros humanamente, a pesar de que pedimos el Espíritu Santo antes de hacerlo, hay momentos en los que en nuestra mente finita no comprendemos ciertos pasajes. Así es. Y bueno, a veces uno lee y uno no puede y uno no entiende. Y claro, uno debe orar, como tú dijiste, y el Señor nos va dando sabiduría. Pero no hay por qué desesperar. La Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, que todos podemos comprender. Y hasta uno de los profetas mayores, excepcionales, con una vida, se puede decir que dentro de lo que nos menciona la Biblia, intachable, no comprendió lo que le fue revelado. A veces nosotros desesperamos, porque, ay, no comprendo esto, Señor. Pero no debemos desesperar, debemos hacer lo que hizo el profeta. Cuando él recibió esta visión y este punto especial que él no comprendió, de Daniel 8:14 especialmente, ¿no? La profecía de tiempo. Él se quebrantó, él se angustió, pero él hizo algo y tú lo mencionaste. Y es parte de lo que nos relata Daniel capítulo 9. Él hizo una oración. ¿Cómo fue la oración del profeta Samuel? ¿Cómo fue la oración de este siervo de Dios, de Daniel, al ver que no comprendía? ¿Tú nos puedes compartir algo de esa oración que él hizo? Pues Juan, mira, leyendo un poco lo que dice el capítulo 9 de Daniel, podemos ver de que él oraba pidiendo la restauración y la confesión de los pecados de su pueblo, ¿no? Pidiéndole a Dios de que si su pueblo iba a volverse a levantar o a fortalecer. Y también oraba claramente por la comprensión de aquel tema al cual se le había sido revelado. Así es, Samuel. Y bueno, y avanzando nuestra lección, el siguiente título es Los 2300 días y el tiempo del fin. Precisamente estaremos analizando este punto del cual Daniel en ese tiempo le fue un poco difícil de comprender. Y pues yo creería, ¿no? Al estudiar la lección pensaba que hubiera sido de mí si se me hubiera dado esa revelación de ese tiempo a mí, ¿no? O sea, ¿en qué condición estoy para recibir un mensaje tan especial y tan puntual que cambió o fundamentó más lo que es la iglesia cristiana hoy en día? Sí, es muy bueno, ¿no? Y recordemos el versículo con el que abrimos esta escuela sabática, ¿no? Encontrado en el libro de Romanos. Ya es hora de levantarnos y también conociendo el tiempo. Debemos conocer el tiempo y precisamente Daniel tenía deseos de conocer el tiempo
al igual que nosotros debemos tener ese deseo de conocer el tiempo. Y hay 3 versículos que vamos a leer, ¿listo? El primero es Daniel 8, capítulo 8, versículo 17. El segundo es el mismo capítulo, pero el versículo 19, y luego saltamos al 26. ¿Qué nos dice Samuel? Bueno, entonces leemos la Biblia de Daniel, capítulo 8, versículo 17 primero. Vino luego cerca de donde ya estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. El 19 dice: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Y el versículo 26 nos dice: y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Muy interesantes esos 3 versículos, ¿no? Y podemos concluir 2 cosas, ¿no? Una, bueno, Daniel no entendía. 2, el ángel estaba dispuesto a explicarle, y claro, el ángel comisionado por Dios. Y 3, este mensaje profético era para muchos días. Son 3 puntos importantes que debemos tener allí presentes. ¿Y por qué debemos tenerlo presente? Porque 2300 días, si hablamos en forma literal, 2300 días quizás sean 6 años, quizás sean 7 años, pero cuando el profeta recibió esta visión, bueno, 6 o 7 años podían pasar pronto y él inclusive podría estar vivo. Pero por lo que nos da a entender, y especialmente el versículo 26 de Daniel 8, dice que la visión era para muchos días. Y la Biblia nos presenta un lenguaje simbólico. ¿Tú recuerdas un día que representa en la profecía? Pues sí, Juan, precisamente para esta profecía de revelación, un día significaba un año. Se cumpliría la profecía de día por año. Exactamente. Entonces, en la Biblia, ¿no? Y nos habla en tiempo profético, un día equivale a un año. Y claro, cuando nosotros vamos al Génesis, Dios dice: fue la tarde y la mañana. Exactamente. Y luego él concluye diciendo que era un día. Un día, exactamente. Y aquí la profecía de Daniel 8:14 nos dice hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, por lo tanto, una tarde y una mañana, un día, ¿no? Y si son 2300, pues son 2300 días o 2300 años. Exactamente, 2300 años. Pero, bueno, hay tantos detalles tan fascinantes aquí en Daniel capítulo 8, y la visión inicia hablándonos de 2 bestias y luego de un cuerno pequeño. ¿Te gustaría compartirnos un poco de quiénes eran estas bestias? Porque primero hay un carnero con 2 cuernos, y qué representaban esos 2 cuernos. Luego aparece un macho cabrío con un cuerno, y hay un conflicto entre estas 2 bestias, y luego sale algo más. ¿Qué recuerdas de pronto, Samuel, de este relato, ¿no? que se nos menciona aquí y que nos hablaba también la lección? Te voy a ayudar un poquito. Primero nos relata la historia de un carnero, y bueno, de esta bestia, ¿no? Y Daniel lo ejemplifica como un carnero que tiene 2 cuernos, y este es el imperio de los medos y de los persas, ¿verdad? Más adelante nos menciona una nueva bestia o un nuevo animal en la escena profética que ve Daniel. Esta bestia es nada más y nada menos que el imperio
griego, ¿no? Liderado por Alejandro Magno. La Biblia nos relata, nos va contando la historia, ¿no? Paso por paso. Luego nos dice que este macho cabrío, después de derrotar al carnero, después de que los griegos derrotan a los medos y persas, gracias, y en su mayor apogeo, este cuerno que representaba al rey primero, Alejandro Magno, es quebrantado. Y Alejandro Magno muere a la edad de 32 años y su reino es dividido en 4 diferentes reinos. Y es muy interesante, y la Biblia nos relata que estos 4 reinos que salen de Grecia, ¿no? Cada uno liderado por uno de sus generales, se hacen en diferentes partes, pero luego la Biblia nos menciona de un reino y nos menciona de un cuerno pequeño, un pequeño reino que empieza a crecer y a hacerse fuerte y poderoso, y este es el Imperio Romano. Entonces, la Biblia nos empieza a relatar toda esta historia, ¿no? Y eso me da seguridad de algo, y no sé si te da seguridad a ti también, pero me hace pensar, qué increíble es Dios, que 100, 200, 300, 500, 1000 años antes de que ocurran todos estos acontecimientos históricos, Él ya lo sabía. Y eso a nosotros nos dice, bueno, Dios conoce mi futuro, porque a veces nosotros como seres humanos nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia, pero Dios está al control. Pero hoy tengo que decidir, como tú decías ahorita, ¿no? Entonces, todo esto está implícito en esta lección, pero bueno, Samuel, vamos a avanzar un poco más y vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 23. Daniel 9:23. Dice Daniel 9:23. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, el asunto y considera la visión. Amén. Amén. Mira, Samuel, ¿recuerdas que Daniel no entendió y luego Daniel empezó? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Pues Daniel empezó a orar y a suplicar por entendimiento y sabiduría para comprender lo que se le había dado. Así es, Daniel empezó a orar y cuando viene nuevamente el ángel a explicarle la visión, nos dice allí que él tenía una misión. ¿Cuál era? Primeramente, pues, entender y comprender la visión que se le había dado, ¿no? Muy bien, el ángel venía a enseñarle. Eso, si nosotros lo pasamos a nuestro diario vivir, ¿no? A lo cotidiano de nuestra vida, ¿qué oración debemos elevar al cielo? ¿Cuál es la plegaria que debemos elevar a Dios? Pues sí, Juan, cada día, ¿no? Que Él envíe sus ángeles y su Espíritu Santo para que nos llene y nos dé sabiduría para saber llevar primeramente esta carne pecaminosa que llevamos y hacer las cosas como Él nos da el ejemplo, ¿no? Así es. Y una cosa más que es muy bella y no podemos dejar escapar de ese versículo es, yo he venido para enseñártela, porque tú, dice, eres muy amado. Bueno, el profeta Daniel era un hombre excepcional, ¿no? Y era un amado de Dios. Pues yo te pregunto, ¿tú eres un amado de Dios? Claro. Amén. Amén. Y cada persona que tiene la oportunidad de ver esa escuela sabática es una amada de Dios o un amado de Dios. Claro, también. ¿Qué mensaje en ese momento tú le dirías a esa persona que de pronto tiene miedo, que como mencionamos anteriormente, dice, Señor, yo no comprendo la Biblia, pero vemos en este versículo que Dios está dispuesto a hacer algo y también por un motivo? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Pues mira, Juan, yo
abriéndome un poco a este comentario, pues Dios tiene planes con nosotros, ¿no? Y puedo testificar con mi vida de que Cristo ha cumplido ese propósito. Por medio de una u otra situación Él ha cumplido ese propósito y pues yo me sentía así. Yo puedo decirlo porque pues aunque siempre fui desde pequeño inculcado en leer la Biblia, hacer mi culto, tener oración, de que existe un Dios y debo comunicarme con Él porque Él es el que sostiene y guía todo. A pesar de eso yo leía y pues quería, porque así fuera por obligación lo hacía. Y leía cosas las cuales me intrigaban. Y yo decía, pero 2300 leones, osos, o sea, precisamente profecías, ¿no? Y pues quedaba un poco perplejo. Pero pues yo le doy gracias a Dios porque pues por medio de mi padre, Él ha sacado ese tiempo y me ha explicado un poco de lo que es la profecía. Asimismo, nuestro Padre que está en el cielo, hace eso con nosotros, ¿no? De que si nosotros nos entregamos a Él y como lo hizo Daniel, le suplicamos por sabiduría para comprender aquellas escrituras, Él lo va a hacer como lo hizo con Daniel. Un ángel vino y con ese deseo de explicarle. Entonces, pues, esa es la solución, ¿no? Orar al Señor y suplicarle por ese deseo que tenemos, porque Él nos ama a todos. Y así como amó a Daniel en ese momento, con las súplicas que Daniel le hizo, así mismo lo hace con nosotros hoy en día. Amén, amén. Y bueno, el Señor amaba mucho a Daniel y le empezó a explicar esta profecía. Por lo tanto, vamos a continuar con la lectura del versículo 24, ¿no? Acabamos de leer el 23, pero la Biblia nos dice en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Al principio de este versículo nos dice 70 semanas están determinadas. Otras versiones y el original nos hablan de cortadas, pero el término que se usa es como sacado de, como así. De los 2300 días se van a sacar de allí 70 semanas, pero 70 semanas son 490 días. Entonces, de los 2300 días, de esos 2300 días, 490 días estaban determinados para el pueblo de Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo De los judíos. Exactamente, el pueblo judío. Entonces nos dice allí que 70 semanas estarían determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel tenía un cariño especial por su pueblo y también por su amada Jerusalén. Eso a nosotros nos dice algo. Nosotros debemos tener amor por nuestro pueblo y por nuestra amada iglesia. Muchas veces nos enfocamos mucho en los errores de nuestros hermanos. Bueno, y todos fallamos en algún momento, ¿no? O nos enfocamos mucho en los errores de la iglesia. Pero creo que es algo bonito mirar la visión que tenía Daniel, ¿no? Y entender cuál era su preocupación también. Él estaba preocupado por su pueblo y por su ciudad amada, por Jerusalén. Entonces, ese versículo es bello al principio. Bueno, Samuel, ¿qué más nos dice allí? Pues del versículo 24 podemos continuar diciéndolo. Y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Amén. Entonces, hay varios eventos en este versículo. ¿Cuáles eventos nosotros podríamos sacar de allí? Pues ahí mismo lo dice, ¿no? Uno, que claramente está al final, es ungir el santo de los santos. El expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión. Hay varios. Amén. Hay varios aspectos, como acabas de mencionar, y podemos detallarnos en este momento en uno. Traer justicia eterna. Jehová, justicia nuestra, ¿no? Qué preciosa
Qué preciosa palabra, ¿no? Qué preciosa promesa. Jehová es mi justicia, Jehová es tu justicia, Jehová es la justicia de cada persona que desea aceptarlo en su mente y en su corazón. Y claro, hay otras cositas que están allí agregadas, ¿no? Nos menciona un evento, y ese evento es el que tú mencionaste, ungir al santo de los santos. Entonces, específicamente, ¿qué nos está diciendo ese versículo, no? Que iba a ocurrir dentro del marco de las 70 semanas. ¿Quién iba a ser ungido, Samuel? Pues Jesús. Jesús, exactamente. Él iba a ser ungido. Y bueno, el relato continúa. ¿Qué nos dice? Continúa en el versículo 25 diciendo: Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos antiguos. Y exactamente. Entonces ese versículo nos sigue relatando cosas que iban a ocurrir durante esas 70 semanas, ¿no? El ángel le dice a Daniel: sabe pues y entiende. El ángel le está diciendo al profeta Daniel, ¿no? El inicio de esta profecía de 2300 años. Y bueno, es en un periodo específico en el que comienza, ¿no? Y ese periodo específico en el que comienza es cuando se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí comienzan los 2300 días o tardes y mañanas, y también en esa fecha comienzan las 70 semanas o 490 años. Ese es un detalle que nos da ahí, ¿verdad? Pero aparte de eso, esas 70 semanas las parte en 7 semanas, 62 semanas y luego una semana más. ¿Sí? Son detalles que nos dan allí. Y bueno, nos gustaría compartir un poco más de historia, porque este edicto, esta orden para la reconstrucción se da en el año 457 a.C. y la da un rey muy famoso. ¿Tú recuerdas su nombre? Sí, el rey Artajerjes. El rey Artajerjes. Y su historia y una copia de ese edicto está escrita en la Biblia. ¿Recuerdas que en la Biblia, en el libro de Esdras, está documentado cuando el rey dio la orden de que todos los judíos y todos los que desean servir a Jehová, al Dios del cielo, vayan a Jerusalén? Y aquí comienza esta profecía, aquí comienzan las 2300 tardes y mañanas. Pero vamos un momento al libro de Esdras. Creo que es Esdras 7, Juan. Esdras, exactamente, es Esdras capítulo 7. Y ahí, bueno, el decreto es un poco extenso, no lo vamos a leer todo. Pero me gustaría que leyéramos un versículo, Samuel, el 23. Me gustaría que lo leyeras y nos compartieras un poco acerca de ese versículo. Dale, Juan. Versículo 23 dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey y de sus hijos? Amén, amén. Qué versículo tan interesante, ¿no? Dice, está hablando el rey Artajerjes en el año 457 cuando hace el decreto y dice, todo el que quiera, vaya, ¿no? Dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente, pero nos da un detalle, para la casa del Dios del cielo. Todos nosotros somos llamados, porque ese relato que dijo el rey en ese momento, claro, era en su tiempo, pero para nosotros también. Hoy hay una casa que nosotros tenemos que edificar. Hoy hay una casa que nosotros tenemos que construir.
Y todo lo que podamos hacer para construir la iglesia del Señor, debemos hacerlo prestamente. No sé si tienes algo que compartirnos también de este versículo, ¿no? De ese mensaje que también es para nosotros y para construir la iglesia de Dios hoy. Pues mira, Juan, precisamente este mismo mensaje está viniendo hacia nosotros, ¿no? Y como nos lo dice en este versículo, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del cielo. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Y lo tomo así, ¿no? Cada mañana estudiamos nuestra manera de estudiar la Biblia, una porción, y pienso que Él trata de hablarnos cada mañana, ¿no? Y nos da un mensaje. Y pues personalmente me gusta aplicar ese mensaje como un mensaje de Dios hacia mí para práctica en el mismo día. Entonces trato como de escribir o meditar un poco en algunos actos los cuales puedo mejorar con respecto a la lectura que hice, y siempre lo noto así como ayuda para que la iglesia de Cristo crezca, ¿no? Principalmente en mí y después en mi prójimo. Amén. Qué bonito pensamiento, y ojalá todos podamos desarrollarnos, ¿no? Y aportar para construir a la iglesia de Cristo, ¿no? Su pueblo en la tierra. Y bueno, si volvemos al libro de Daniel, y mira que el tiempo ha pasado muy rápido, hay muchos detalles y muchos no vamos a mencionarlos, pero aprovecho para invitar a nuestros hermanos a leer la lección de la escuela sabática, muy interesante, pero que no se queden con ella solamente, sino investiguen mucho más. Vamos a tomar el consejo que Pablo dio en su tiempo y que llega hasta nosotros. Es hora de despertarnos del sueño y es hora de conocer los tiempos para saber cómo actuar en un tiempo de crisis, ¿verdad, Samuel? Y la Biblia nos sigue desglosando cómo son estas 70 semanas, ¿no? Primero de esas 70 semanas, primero se apartan 7, que son 49 años, donde se termina de construir el templo y de poblar Jerusalén como tal, pero son tiempos angustiosos, nos dice la Biblia. Y sí, fueron tiempos difíciles, pero se logra la construcción de la muralla y empieza a poblarse Jerusalén y se construye el templo. Pero luego nos dice que luego de esas 49 años pasan 62 semanas. 434 años. 434, y si sumamos nos da 483 años. Y eso nos arroja al año 27 de nuestra era. Ahí ocurre algo especial, Samuel, y tú lo mencionaste ahora. Sí, precisamente en el año 27 después de Cristo es el bautismo de Él. Es el bautismo de Jesús. Y si continuamos leyendo Daniel capítulo 9, nos dice que a la mitad de esa semana, de esa última semana, ¿qué iba a acontecer? Iba a ser crucificado. Jesús iba a ser crucificado, ¿verdad? A la mitad de esa última semana, o sea, 3 años y medio después de que él inicia su ministerio, él muere por la salvación de cada uno de los hombres. Y bueno, y pasan 3 años y medio después, ¿y qué ocurre allí? Cuando se terminan de cumplir las 70 semanas. Precisamente se culmina con la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban, el año 34 después de Cristo. Entonces, vemos que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y es verdad, y aquí se cumple, porque cuando Esteban muere, el pueblo judío rechaza y se termina el tiempo de gracia colectivo, ¿no? Como nación, y ellos ya no son más el pueblo de Dios. Y luego de esto la Biblia nos empieza a relatar la predicación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y empieza el llamado de Pablo, y empiezan a predicar en diferentes naciones, en diferentes pueblos, y ahora el evangelio es esparcido por todas partes. Los judíos pueden salvarse en forma individual, claro está, pero como nación dejan de ser el pueblo de Dios. Y bueno, el tiempo ha pasado muy rápido, pero queremos saber dónde termina
esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ya abordamos 490 años que llegan al año 34 de nuestra era. ¿Faltarían? Faltarían 1260 años. No, faltarían 1810 años. Ese sería el tiempo que faltaría para cumplir las 2300 tardes y mañanas. Y eso nos da un año especial. Sí, precisamente analizándolo, es en el año 1844. Ese es el año 1844. Y si vamos nuevamente a Daniel 8:14, dice que cuando se cumplan las 2300 tardes y mañanas, dice que el santuario será purificado. Había una fiesta especial en el pueblo de Israel donde el santuario era purificado. ¿Qué nos puedes decir de esta fiesta, ¿no? del Yom Kippur? También se le conocía como el día del juicio. Era especial, era muy especial porque era solamente una vez al año, Samuel. Y habían ciertas cosas que pasaban en esa fiesta. No sé si recuerdas de pronto algo que aconteciera en ese día especial. Pues que me acuerde especialmente era la purificación del santuario, claro, como su nombre lo dice, era el limpiar o precisamente cambiar el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, en el cual se echaban o se regaba la sangre del cordero que era sacrificado por los pecados del pueblo. Amén, así es. Y si nosotros vamos al libro de Levíticos, especialmente el capítulo 16, nos habla un poco acerca de esta fiesta, nos habla un poco acerca del día de la expiación, un día especial donde eran borrados los pecados del pueblo y figura de lo que está haciendo Cristo hoy en el santuario celestial, purificando, terminando de limpiar, de borrar y también eliminando el pecado del santuario celestial. También es un tema amplio, ¿no? Pero cuando la persona llegaba al santuario terrenal y ponía sus manos sobre el corderito, ¿no? La culpa pasaba al cordero inocente y el cordero era sacrificado. Este es un detalle importante. Y luego el sacerdote, parte de esa sangre, ¿no? Esa sangre inocente, pero que ahora llevaba la culpabilidad del pecado, ingresaba el sacerdote al santuario y rociaba esa sangre en la cortina. Por lo tanto, el pecador estaba limpio, pero ahora el pecado había sido trasladado al santuario. O sea que el santuario estaba sucio de la inmundicia del pecado. Por eso tocaba hacer la purificación del santuario también, para limpiarlo, no solamente hablando físicamente, te imaginas el olor de sangre acumulada y un olor nauseabundo. Sí, precisamente el olor a sangre o carne humana quemada es uno de los olores más fuertes. Es un olor fuerte y eso es un mensaje para nosotros. Cuán terrible es el pecado para Dios. Y bueno, para resumir, ¿no? Había un proceso de limpieza y era el día más solemne o la fiesta más solemne del pueblo hebreo, la purificación del santuario. Y solamente había un personaje dentro del santuario, y este era el sumo sacerdote. Y afuera, la congregación, de forma solemne, estaba examinando su mente, estaba examinando su corazón y viendo: Señor, mi vida está de acuerdo con tu santa ley, ayúdame. Y era el sentimiento que debía reinar en todo el pueblo hebreo en el momento de la purificación del santuario, porque era el momento del juicio, era ese juicio investigador. Y el que era, por decirlo de esta forma, ¿no? El que no estaba en paz, el que no era hallado justo, pues iba a ser cortado del pueblo. Pasaban muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, creo que la lección ha sido enriquecedora para nosotros, muy provechosa. Y bueno, Samuel, vamos a concluir nuestra lección. No sé qué mensaje tienes para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes.
¿Qué te gustaría decirles? Pues, ¿qué me gustaría decir? Principalmente que en la iglesia adventista se está viendo, en la iglesia de Dios, se está viendo este tema como algo oculto. Se está viendo algo como que no se quiere ver, no se quiere estudiar por un poco de miedo, como tú lo decías. Pero es como un mensaje de ánimo a que cada uno podamos retirar de nuestro diario, de nuestros hábitos, ese pequeño tiempo en el cual podamos estudiar los mensajes que Dios tiene para nosotros, para este tiempo, porque la hora de su juicio vendrá. Entonces, que podamos ser ovejas a su derecha. Amén. Me haces acordar de la promesa divina. La profecía de las 2300 tardes y mañanas está desglosada en dos grandes eventos. Uno, el Mesías príncipe viene y es inmolado, ¿sí? Es sacrificado por los pecados del pueblo, de la humanidad, y esto es misericordia, ¿no? Y cualquiera que acepte esa sangre, cuando llegue el juicio, ¿no? Cuando el santuario sea purificado, por decirlo de esta forma, y que esto ya inició en 1844, ya hay una esperanza, ¿sí? De que si acepto al Señor, voy a ser tenido por justo en su santo juicio. Justicia, porque Dios es un Dios de justicia, pero Dios también es un Dios de misericordia, y ambas están entrelazadas para nuestra salvación y nuestro bien. Entonces, bueno, queridos hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes, ha sido un placer compartir con Samuel en esta lección de la escuela sabática preciosa, espectacular. Y bueno, Samuel, me gustaría que nos despidieras con una oración. Amén, Juan, oramos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por aquella luz tan maravillosa que traes a nuestras vidas, Padre. Señor, queremos darte gracias por este bello día, porque nos has acompañado, Señor. Señor, te quiero pedir de que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones y estudiar, Padre, estudiar tus mensajes, conocer de que eres misericordia, Padre, de que eres justicia. Gracias, Señor, porque envías a tu Espíritu Santo para que nos asista, envías a tus ángeles para que, como Daniel, también podamos entender y comprender los mensajes que tienes para nosotros. Señor, por todo esto te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida. Este video